Eso es lo más extraño de un caso criminal que al principio no parece más que un asesinato en una autopista. Una bala, un auto detenido, un muerto. Y sin embargo, lo que comienza como un simple homicidio se va a convertir en una de las investigaciones más incoherentes que se hayan conocido. Un caso donde las pruebas parecen contradecirse, donde detalles clave aparecen justo en el momento adecuado y donde un hombre terminará en prisión, quizá en lugar del verdadero asesino. Y ese objeto está en el centro de todo. Ok, entonces esto sucede aquí, en Long Beach, en 1995. La policía de Long Beach interviene y descubre al hombre, Edward Wayman, sin vida. En la escena, los investigadores encuentran fragmentos de vidrio y metal. La bala atravesó la ventana antes de alcanzar a la víctima. ¿Fue un ajuste de cuentas desde un auto que huyó o un francotirador escondido a lo largo de la autopista? La investigación comienza con muy pocas pistas, pero un vínculo evidente pronto llamará la atención de los policías. 2 meses antes de la tragedia en la autopista, él escapa por poco de la muerte. Cuando sube a su auto, ya hay una persona en el asiento trasero. Por suerte, las balas no lo alcanzan. Edward se pelea con el agresor, luego este logra huir. Detrás de él, un objeto extraño queda abandonado en el lugar. Una amiga de la infancia de Eduardo, con quien tenía una cita, vio brevemente al criminal. Ella lo describe como un hombre con la cabeza rapada, o recién rapada, que llevaba una sudadera con capucha roja. Eduardo le dice, él mismo, al ser interrogado, confirma estos elementos. Desde la estación de policía, llama a su amante Dolores, y, todavía en shock, le susurra que sospecha de Pablo Denham, su verdadero esposo. Dolores, sorprendida, lo niega de inmediato. Paul estaba con ella esa noche, profundamente dormido, bajo el efecto de un sedante recetado por una herida en la mano. De hecho, por una increíble coincidencia, Pablo Denham se había lastimado la mano ese mismo día. Mientras estaba en un centro comercial, quedó atrapado por 2 hombres. Fui al centro comercial Castillo. Cuando salí del centro comercial había 2 tipos negros. Me detuvieron, me hicieron preguntas, solo intentaban asaltarme. Uno de ellos sacó una pistola y me disparó. Entonces, más concretamente, se había fracturado el hueso entre el anular y el meñique y tuvo que recibir puntos de sutura. Paul llevaba entonces un yeso en la mano, una herida tan dolorosa que ni siquiera podía afeitarse. El misterioso agresor, por su parte, tenía las manos perfectamente visibles, sin la menor señal de herida. Y eso no es todo. El cofre del auto de la pareja todavía estaba frío en la mañana, lo que significa que no se había hecho ningún viaje durante la noche. Sin embargo, la escena de la agresión estaba a más de 30 kilómetros de su domicilio. Un viaje de ida y vuelta habría sido simplemente imposible sin que su esposa se diera cuenta. Con todas estas contradicciones, Dolores cree haber disipado las sospechas que recaían sobre su esposo. El agresor de enero de 1995 sigue siendo desconocido y la investigación sobre este intento de asesinato está estancada. 2 meses después, Eduardo Wayman no tendrá la misma suerte. Y el extraño ataque de enero, con ese objeto abandonado, es reevaluado de repente. Los 2 hombres, 2 eventos están relacionados, y el tirador de la autopista es el mismo que intentó matar a Eddie unas semanas antes. Ok, ahora volvamos a la investigación principal. La investigación sobre el asesinato de Edward Wayman toma rápidamente un giro inesperado al revelar un lío amoroso. De hecho, mantenía una relación con Dolores Legaspi, pareja y desde hace poco, esposa de un tal Paul John Denham. Para los policías, este triángulo amoroso arroja una nueva luz sobre el posible móvil del crimen, los celos. Si Paul descubrió que su esposa seguía viendo a Edward, ¿pudo haber considerado matarlo por despecho amoroso? Los detectives de Long Beach investigan esta posibilidad. Oficialmente, Paul Denham no tiene ningún antecedente de violencia. Pero los investigadores se enteran por la madre de Edward que, en diciembre de 1994, Paul habría llamado a la familia Wayman para amenazar con matar a Eddie. Los policías lo citan para interrogarlo. Paul acepta cooperar y se presenta en la estación de policía. Él proclama su inocencia. La noche del asesinato, él afirma que se encontraba en San Francisco, a más de 560 kilómetros al norte de Los Ángeles.
Según él, estaba en un viaje de trabajo y todavía se encontraba allí el 12 de marzo de 1995, lejos del lugar del crimen. En el momento del tiroteo, ni siquiera estaba en el área de Los Ángeles. Estaba a más de 350 millas de distancia, allá en San Francisco. On estaba allí el 12 de marzo de 1995. Como a las 5 de la mañana, me dirigí hacia el norte por la 405 rumbo a San Francisco. Llegué a San Francisco como al mediodía del domingo. Iba allá para comprar equipo para la empresa. Paul presenta una coartada simple y fácil de verificar. Pero aún así, los investigadores van a mostrarse desconfiados, porque aunque sus estados de cuenta bancarios muestran compras hechas en San Francisco, aparece un vacío de 11 horas, un hueco que corresponde precisamente a la ventana del asesinato. Entonces simplemente dejó de gastar o pudo haber bajado discretamente hasta Long Beach, matar a Edward y luego regresar al norte antes del amanecer. Al revisar sus pertenencias, descubren una nota manuscrita en un bloc de notas con nombres de compañías aéreas y números de vuelo. Para los investigadores, este memo sugiere que Paul habría considerado tomar un avión la noche del crimen. Sin embargo, después de verificar, ningún pasajero llamado Paul Denham abordó ese día. Entonces, es algo confuso, pero por lo que vi en este sitio, para comprar un boleto de avión, el nombre completo solo era obligatorio a partir del 1 de octubre de 1998, pero nuestra historia ocurre 3 años antes, lo que significa que todavía era posible viajar de incógnito, y eso, los investigadores lo saben. Esta pista contradice directamente la coartada sólida de Paul, al menos a los ojos de la policía. Pronto, la investigación avanzará y va a incriminar aún más a este individuo que se proclama inocente. Bien, ahora es momento de hablarles sobre su pasado. Descubrimos que no vivió toda su vida en Estados Unidos, sino que vivió mucho tiempo en el Reino Unido. Durante su adolescencia, lo describían como alguien amable, inteligente, creativo y hábil para las manualidades. Tenía el proyecto de crear su propia empresa, una empresa de calcomanías, pero su ambición era tal que tuvo que dejar su ciudad natal para ir a un lugar más propicio para el éxito que tanto anhelaba. Es aquí, en Estados Unidos, donde Paul conoce a la persona que le cambia la vida. Durante un viaje a California, Paul conoce a una tal Dolores Legaspi. Dolores, ella trabajaba en un hospital para jóvenes en San Pedro, California. Me quedé ahí, así que me escribía con ella e intercambiábamos cartas. Y luego ella vino a Europa y recorrimos Europa, y entonces nuestra relación se hizo más fuerte. Se enamora rápidamente, pero pronto aparece un problema. Durante una cita, Dolores le dice que está saliendo con otro hombre llamado Edward Wayne Mann. Paul queda atónito ante esta noticia, pero como el amor es ciego, decide seguir su aventura con ella. En 1994 se casa en Las Vegas por amor, claro, pero también porque sin la nacionalidad estadounidense no puede crear su empresa. Nos casamos en 1994. No podía iniciar un negocio sin estar casado. Simplemente no podía venir a Estados Unidos y empezar un negocio por mi cuenta. Necesitaba una green card para quedarme en Estados Unidos. Su relación con Dolores va de lo mejor a pesar de este triángulo amoroso. Pero en algún momento, Paul se encuentra por primera vez con el tercer individuo. Íbamos a salir a comer, ese tipo apareció en el auto y estaba discutiendo con Dolores. Es como un loco discutiendo con Dolores. Cuando Dolores regresó, ese tipo estaba haciendo derrapes en una zona residencial. El niño pequeño está jugando y él está haciendo derrapes con su auto frente a la entrada por todo el vecindario. Los celos insinuados ampliamente por los investigadores, entonces, no parecen ser unilaterales, pero este aspecto de la historia no parece ser tomado en cuenta en absoluto y las sospechas se centran únicamente en Paul. Paralelamente, la investigación científica avanza. La bala calibre 38, extraída del cráneo de Edward Wyman, es examinada por expertos de la oficina del sheriff de Los Ángeles. Sorpresa, presentaría rayas compatibles con el arma de Paul Denham. De hecho, Paul posee un revólver 38 especial que, sin embargo, había afirmado no tener durante el interrogatorio. Los policías lo consiguen y obtienen sus explicaciones. Vinieron e hicieron un informe y no fue una buena experiencia.
y por eso recibí el arma. De hecho, poco después de mudarse a un barrio de Los Ángeles, Paul y Dolores sufren un robo y para sentirse seguros deciden comprar ese revólver. Este elemento juega mucho en su contra, porque la policía considera que parece una justificación demasiado fácil para poseer un arma. Además, la bala del crimen comparada en el laboratorio parece provenir del cañón de su revólver, y luego hay otro descubrimiento un poco extraño. De hecho, durante el registro del domicilio de Paul en abril de 1995, los policías descubren una cinta adhesiva amarilla en su garage. Un criminalista testificó que un trozo de esa cinta amarilla de mi casa coincidía al 100% con el extremo de la cinta amarilla adherida a un silenciador en su arma. Este objeto finalmente se determina como un silenciador artesanal. Y un experto en criminología afirma que la cinta utilizada es idéntica al 100% a la del rollo incautado en casa de Paul. Esta cinta adhesiva amarilla se convierte en la principal prueba que vincula a Paul Denham con el ataque fallido de enero y, por extensión, con el asesinato de marzo. Móvil pasional, arma del crimen, cinta adhesiva idéntica. Los fiscales consideran que tienen a su culpable. En mayo de 1996, Paul John Denham es acusado oficialmente del asesinato de Edward Wayman y del intento de asesinato en su contra en enero. Tras bambalinas, Paul empieza a entender que es el sospechoso ideal. Su interrogatorio con los detectives salió muy mal. Paul los describe como agresivos. Uno de ellos incluso llegó a golpearlo en la parte trasera de la cabeza, simulando un disparo mientras imitaba la escena. Traumatizado por este trato, Paul presenta una denuncia oficial contra los dos investigadores por acoso y abuso. Él espera así protegerse denunciando sus métodos, pero este acto de desafío se vuelve en su contra. Poco después de presentar su denuncia, los detectives informan que han extraviado sus notas de la entrevista sobre la coartada de Paul y su arma. Sin ese memorando, es imposible verificar las declaraciones exactas de Denham durante su interrogatorio. Paul vuelve a ser el sospechoso número 1 y así permanecerá hasta el final. Entonces, para nosotros tal vez llevamos unos minutos platicando. Pero para Paul, lleva más de un año en detención preventiva sin ver la luz al final del túnel. De repente, se entera de que su juicio comienza cuando un guardia le da ropa de civil para llevarlo a la audiencia. Su abogado de oficio casi no lo preparó y ha comunicado muy poco con él. El destino de Paul finalmente se decidirá ante un jurado popular californiano, lejos de su país natal, en un sistema de justicia que le cuesta trabajo entender. Y desde el principio empiezan los problemas. La misma mañana de su primera comparecencia, Paul es víctima de una violenta agresión dentro de la prisión. Al amanecer, un grupo de compañeros de celda lo atacó mientras los esposaba, lo golpearon brutalmente e intentaron estrangularlo. Cuando lo llevan a la sala del tribunal a la 1:30 de la tarde, Paul está en muy mal estado. El rostro hinchado, los labios partidos, la nariz probablemente rota y sangre seca manchando su camisa. Un ayudante del sheriff le explica al juez que el acusado acaba de soportar una golpiza en detención y que está muy débil, llorando y asustado por su vida. Paul está visiblemente conmocionado, temblando, pero aún así el juicio no se pospone, así que, en ese estado de extrema debilidad, Paul tendrá que enfrentar las acusaciones. El Ministerio Público expone su tesis con seguridad y todos los elementos en su contra son presentados al jurado. Un experto en balística testifica que las estrías de la bala encontrada en la cabeza de Edward corresponden a las marcas del revólver 38 incautado en la casa de Paul Denham. Una técnica en criminología presenta el pedazo de cinta adhesiva amarilla del silenciador y lo compara con el rollo encontrado en el domicilio del acusado. Para ella es una coincidencia perfecta. Misma anchura, mismo tono, misma composición. En ausencia de testigos directos, la fiscalía también insiste en el móvil, un esposo engañado, consumido por los celos. La madre de Edward Wayman sube al estrado llorando para contar que Paul amenazó de muerte a su hijo unas semanas antes. Implícitamente, el nombre de Paul está en la mente de todos. El fiscal presenta así el retrato de un hombre agresivo y decidido que habría elaborado un verdadero plan criminal. Aprovechar un viaje de negocios para crearse una coartada, regresar clandestinamente, matar a su rival y luego irse como si nada hubiera pasado. Y luego hay otro elemento, pero un elemento que va a enterrar a Paul 6 pies bajo tierra.
Paul está siguiendo a su esposa y a su amante por la autopista 405 rumbo al sur. Después de unos kilómetros, la pareja se da cuenta de que él lo sigue, sale de la autopista y se detiene para confrontarlo. Paul, por su parte, simplemente afirma que salió a hacer unas compras. ¿Simple coincidencia o el inicio de un verdadero seguimiento con el objetivo de cometer un asesinato? Este evento está lejos de ser insignificante, ya que Eddie Weinman fue encontrado muerto en esa misma autopista un mes después. Para la acusación, solo alguien que conocía perfectamente los hábitos de la víctima podía esperarlo ahí. ¿Y quién mejor que Paul Denham, aprendiz de acosador, podía cumplir ese papel? Todos estos elementos juntos presentan un escenario abrumador para Paul Denham. Por desgracia para él, la defensa resulta pasiva y desorganizada. Su abogado tiene dificultades para contrarrestar la fuerza de las acusaciones de la otra parte. Los expedientes médicos de Paul que acreditan la gravedad de su herida de bala ese día ni siquiera se presentan en el juicio. El silencio de la defensa sobre este punto deja el camino libre a la acusación. Al final del juicio se dicta la sentencia. En septiembre de 1998, Paul John Denham es declarado culpable de asesinato en primer grado de Edward Weinman, así como de intento de asesinato relacionado con el ataque fallido de enero de 1995. El juez lo condenó a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Paul Denham, por su parte, está devastado y es llevado esposado proclamando una vez más que se está cometiendo un terrible error. El caso de Paul Denham podría haberse detenido ahí, catalogado como un trágico crimen pasional, pero muy pronto empezarán a surgir dudas sobre la solidez de su condena. Varios elementos van a sembrar dudas y potencialmente indicar la presencia de un error judicial. Lo que les propongo es repasarlos claramente. Coartada y distancia geográfica. La noche del asesinato, Paul Denham se encontraba a 560 kilómetros de la escena del crimen en San Francisco. No hay ninguna prueba concreta que demuestre que haya salido de San Francisco ese día para hacer un viaje secreto de ida y vuelta. Y de hecho, los investigadores no encontraron ningún registro de vuelo a su nombre durante el periodo en cuestión. A pesar de eso, la fiscalía convenció al jurado de que un viaje relámpago así era posible. Esta suposición, es decir, un viaje de más de 1.100 kilómetros realizado en plena noche, sigue siendo realmente especulativa y, en este caso, se basa en una serie de hipótesis imposibles de verificar. Prueba de la mano herida descartada. El papel de Paul en el intento de asesinato de enero de 1995 está en el centro del caso, porque eso fue lo que estableció un patrón de intención criminal. Sin embargo, no se tomaron en cuenta elementos discordantes importantes. Por un lado, un testigo ocular describió claramente al atacante de enero como alguien que no tenía ninguna herida en las manos. Por otro lado, es indiscutible que Paul tenía ese día una mano gravemente herida y vendada. Acababa de ser operado después de haberse disparado accidentalmente en la palma. Incluso la víctima, Eduardo, reconoció que el atacante no tenía barba, mientras que Paul tenía una barba incipiente porque no podía afeitarse con su mano inválida. Estos hechos, si se hubieran presentado plenamente al jurado, podrían haber generado una duda razonable sobre la implicación de Paul en el ataque frustrado. El jurado, por su parte, no supo nada de esto, ya que la defensa no presentó el expediente médico de Paul ni hizo que los médicos testificaran. Luego surgió un aspecto sorprendente después. El fragmento de bala calibre 22 extraído de la mano de Paul misteriosamente cambió de calibre en los informes. En el juicio, la fiscalía insinuó que podía tratarse de un calibre 38, el mismo que el arma del crimen. Si Paul realmente hubiera sido herido por un calibre 38, su mano habría estado mucho más dañada. Y entonces, todo esto plantea preguntas sobre una posible manipulación de las pruebas. Incoherencia de las pruebas materiales. Las dos pruebas principales, es decir, la bala y la cinta adhesiva, parecen menos irrefutables de lo que nos quieren hacer creer. En cuanto a la balística, la pericia que relaciona el proyectil fatal con el arma de Paul hoy está siendo cuestionada. De hecho, Paul y sus partidarios acusan al laboratorio de haber manipulado los resultados. Según ellos, el criminalista del Estado alteró las pruebas relacionadas con el silenciador para fabricar una coincidencia con el arma de Paul y luego proporcionó un falso testimonio, mientras que un balístico habría exagerado la coincidencia de las marcas en la bala. En resumen, se sospecha que el arma de Paul quizá no fue la que disparó el tiro mortal y que los peritos habrían forzado las conclusiones.
En cuanto a las huellas, la famosa cinta adhesiva amarilla que se supone conecta a Paul con el silenciador también genera serias dudas. Volviendo a ese episodio, el primer rollo fue recuperado en casa de Paul en abril de 1995. ¿Hasta aquí me siguen? Sin embargo, 4 meses después, en agosto, se emitió una nueva orden para buscar nuevas cintas en casa de Paul. Entonces, uno podría preguntarse, si el rollo ya coincidía con la cinta encontrada en el silenciador, ¿por qué buscar rollos 4 meses después? Eso sugiere que en agosto el primer rollo no coincidía o no coincidía lo suficiente. Y luego, 8 meses después, el rollo inicial finalmente es sometido a una pericia que concluye que coincide perfectamente a simple vista con la cinta del silenciador. Y ahí, entonces, hay 2 problemas. La pericia llega muy tarde en relación con la incautación y una coincidencia al 100% a simple vista no es una formulación científica sólida. Más bien se esperan análisis de composición, de huellas, de herramientas de corte, etc. Además, la defensa nunca hizo que una pericia independiente examinara esa cinta. Incluso hoy en día, la autenticidad de esa prueba está seriamente en duda. Documento manuscrito potencialmente falsificado. Uno de los elementos más incriminatorios presentados por los detectives fue este memorando que enumeraba aerolíneas, insinuando la premeditación del viaje para cometer el asesinato. Sin embargo, después de años de olvido, esta nota volvió a salir a la luz y fue sometida a una pericia. Y el resultado es explosivo. Según el experto Russell Bradford, ex especialista en grafología del LBPD, el autor de este mensaje no es otro que el propio detective Brian McMahon. Ok, entonces durante mi investigación me encontré con esto. Se llama el escándalo Rampart. En resumen, se trató de una corrupción masiva a finales de los años 90, dentro de una unidad de policía donde decenas de oficiales falsificaban pruebas, fabricaban expedientes e incluso mentían bajo juramento. La investigación mostró que algunos policías llegaban incluso a robar, agredir o incriminar a ciudadanos inocentes para mejorar artificialmente sus estadísticas de arrestos. De hecho, la corrupción policial era algo bastante común en esa época. En todo caso, en la región de Los Ángeles y sus alrededores. En este contexto, el detective McMahon parece seguir esa misma línea. De hecho, fue objeto de una denuncia oficial en 2016 por parte de Paul Denham por falsificación y por usar testimonio falso. Ausencia de un móvil creíble. De acuerdo, la relación extramarital de Dolores ofrecía un móvil plausible en teoría, pero al mirar más de cerca, el retrato de un esposo celoso no necesariamente encajaba con Paul Denham. Él no tenía antecedentes de violencia. Sobre todo, el entorno de Edward Whiteman estaba lejos de ser intachable. Su familia se había ganado enemistades locales debido a sus desviaciones racistas. La casa familiar había sido blanco de al menos 6 incidentes de vandalismo o violencia, incluyendo un cóctel Molotov. Esto tiende a mostrar que había otras personas que tenían algo en contra de Eddie. Sin embargo, la investigación apenas exploró estas pistas alternativas, enfocándose casi exclusivamente en Paul. Al final, se puede decir que hay demasiadas zonas oscuras en este caso. No hay testigos directos, ni confesión, un expediente basado únicamente en pruebas circunstanciales, testimonios frágiles y piezas de convicción potencialmente falsificadas. Todo lleva a pensar que la duda no benefició lo suficiente al acusado durante su juicio. Una coartada cuestionada, un arma encontrada a pesar de sus negativas, una cinta adhesiva cuya correspondencia cambia según las versiones y una nota manuscrita puede fabricarse por completo. Entonces, en este rompecabezas donde nada parece encajar perfectamente, queda una pregunta. ¿Paul Denham es el asesino o el chivo expiatorio de un sistema dispuesto a todo para cerrar un caso? Después del veredicto de 1998, la familia y los amigos del prisionero se niegan a dejarlo pudrirse en la cárcel si realmente es inocente. Su madre, que se quedó en el Reino Unido, le escribe regularmente para ayudarle a mantenerse fuerte moralmente. Muy pronto, se organizan apoyos a ambos lados del Atlántico para exigir la reapertura del caso. Y de hecho, al respecto, encontré algo interesante. En un documento publicado por un grupo de abogados de personas encarceladas, especializados en fallas del sistema penal, dicen que Paul Denham solo pudo conocer los documentos de su propio juicio hasta 2014. Entonces, descubrió esa prueba falsa fabricada 16 años después. Al principio, pensé que si asistió a su propio juicio, necesariamente tenía acceso a esa información.
Pues no, aquí está escrito, esa prueba no fue presentada correctamente como evidencia durante su juicio. Fue ocultada al señor Denham, quien solo la vio hasta 2014. Pero eso no es todo, porque el 13 de marzo de 2014, ese famoso policía corrupto habría forzado el casillero que contenía el documento que él mismo creó. Sin embargo, lo habría devuelto después de una solicitud de restitución. Ahí es cuando me digo, ok, Paul tal vez tenía muchas cosas en su contra. Pero ¿por qué llegar al punto de falsificar pruebas si realmente es el culpable? El 20 de marzo de 2018, Paul presenta una nueva solicitud mostrando nuevas pruebas de su inocencia, en particular el famoso documento fraudulento y el perjurio utilizado por el gobierno para obtener su condena, así como la supresión de pruebas exculpatorias y otras alegaciones. La ley californiana prevé un plazo de revisión de 60 días. Bueno, en ese momento, yo estaba convencido de que las cosas iban a cambiar. Se ve que hay cosas que muestran que se falsificaron pruebas. Forzosamente va a pasar algo. El 25 de septiembre de 2019, la Corte Superior de Long Beach suspendió la revisión de la solicitud de Denham. Ninguna ley prevé esa suspensión, y Paul solicitó órdenes judiciales en todos los niveles de los tribunales de California para obtener una revisión. La solicitud sigue suspendida. En resumen, desde 2019, los allegados de Denham han intentado hacer que las cosas avancen. Pero nada ha cambiado. Según las últimas noticias, en 2024, casi 30 años después de los hechos, sigue encarcelado. Los investigadores afirman haber encontrado a su culpable, un esposo celoso dispuesto a todo para eliminar a su rival. Paul, por su parte, repite incansablemente su inocencia. Él dice ser víctima de un juicio sesgado, de un sistema apresurado por mostrar resultados, aunque eso signifique destruir a un hombre. Entonces, ¿a quién creer? ¿A un esposo asesino o a un inocente sacrificado?